Juan Guaidó, expresidente de la Asamblea Nacional Venezolana. ¿Cómo le va? Muy buen día, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. Saludos a todos los que sintonizan y gracias por la invitación. Guaidó, ¿cuál es el panorama que usted ve que se diferencie el escenario aquel de los años 2015-2017 a esto que vivimos ahora tras las elecciones del domingo? Mira, creo que lo más importante es la expresión popular, que no solamente ha sido mayoritaria desde el 2015, por cierto, cuando ganamos la Asamblea Nacional con votos, que logramos demostrar también que hemos ganado 2/3 partes de la Asamblea Nacional e inicia un proceso sin duda de ruptura por parte del régimen. Su base social perdida, solos, evidentemente hoy más que nunca, y ellos mismos deciden ir por la vía totalitaria, ir por la vía autoritaria para simplemente mantener el poder. Casi una década después, Maduro ha encarcelado él mismo a su gente, el caso de Tarek El Aissami. Maduro ha perdido el respaldo popular a cada segundo, lo hemos visto recientemente y más importante aún, hemos aprendido como sociedad. Logramos superar cada obstáculo, inhabilitaron judicialmente o persiguieron, mejor dicho, María Corina Machado y logramos reunificar a pesar de eso a toda la oposición, logramos movilizarnos, logramos unificarnos a pesar de 8 millones de venezolanos en el exilio, eso es 25% de nuestra población que no dejaron, por cierto, participar. También superamos eso y Edmundo González Urrutia resultó electo ganador el pasado domingo 28 de julio. Creo que es muy poderoso el voto popular, la expresión del pueblo venezolano. Para los que tienen como referencia, por cierto, a Chávez, yo lo adversé desde muy joven. 56% fue el máximo voto que sacó Chávez en su momento, referencialmente, obviamente. Edmundo González tiene 70%. Es decir, atrás también quedó la polarización en Venezuela, atrás quedó todo lo que tenía que ver con el odio, el resentimiento. Y Venezuela quiere regresar a su país, reencontrarnos como nación, reconstruir. Así que en este momento, a pesar de la represión brutal de Nicolás Maduro, una vez más debo decir, y por eso está en la Corte Penal Internacional señalado, por eso la ONU y la alta comisionada lo señaló como violador de derechos humanos. A pesar de todo eso, estamos en las calles y volvimos a convocar a María Corina Machado para el día sábado a expresar y a defender ya ni siquiera un derecho, ya lo fundamental, que nos permitan expresarnos y cambiar. Señor Juan, hay una información de último momento que tiene que ver con el ingreso de hombres encapuchados a la sede nacional de Vente Venezuela, que es la oficina principal de María Machado, de María Corina Machado. Esta situación se aguardaba, por eso hoy ella está con un paradero desconocido en el sentido que está resguardando, de alguna forma decían sus voceros, su vida. ¿Se llega hasta ese punto? Sí, mire, y mucho más. A ver, hemos visto cómo la dictadura tortura, asesina, persigue, allana sedes de partidos políticos. Hace ya, por cierto, una década también lo hacían a varios partidos en Venezuela. El caso de Voluntad Popular es el manual de ejecución de una dictadura. Arrebataron, inventaron un número. Mira, estamos hablando hoy ya viernes. Desde el domingo pasado fue el evento electoral. La oposición obtuvo las actas de escrutinio, es decir, la prueba de la auditoría ciudadana de cada una de las máquinas de cada uno de los centros de votación a nivel nacional, por lo cual constatamos y demostramos rápidamente la victoria del Edmundo González Urrutia. Maduro, que controla el Consejo Nacional Electoral, evidentemente la infraestructura del Estado, sabe lo que pasó. ¿Por qué no muestran las actas, los resultados desglosados por centro de votación? No inventaron un número, no lo hace porque sería confesar su crimen, sería confesar que conspiró con Elvis Amoroso, quien dirige el Consejo Nacional Electoral, y con muchos otros, para nada más y nada menos falsear y mentir sobre la voluntad del pueblo de Venezuela. Esto es un atropello no solamente incito a los venezolanos. Impunidad en el actuar del dictador generaría no solamente pesar en la región, sino mayor migración, mayor crimen organizado, entre otras cosas por parte de Venezuela. Así es que este manual de persecución, de allanar la sede, vandalizar la sede de María Corina, ubicada en Caracas, es parte de generar terror y por eso María Corina Machado no está, por cierto, en clandestinidad, no está exponiéndose o sobreexponiéndose porque continúa en Caracas, convocó para el sábado una protesta, una manifestación, pero como sabemos cómo actúa la dictadura, no puede sobreexponerse para que la secuestren, como hace, por cierto, 3 días ya secuestraron a Freddy Superlano, gobernador electo del estado de Barinas, en el 2021, a quien la dictadura hoy mantiene, mientras estamos conversando, desaparecido. Es decir, un gobernador electo del país, líder de Voluntad Popular,
está desaparecido por ser parte del equipo íntimo de María Corina Machado. Así que no es que no lo esperábamos, por cierto, pero tampoco podemos normalizar esta persecución y esta represión desmedida por parte de una dictadura que se sabe sola, que solo le queda no solamente agredir, sino amenazar. Porque imagínate que entren en tu casa a las 3 de la mañana a vandalizar de esa manera cuando todo el aparato del Estado te amenaza directamente. Claro que quieren generar terror, miedo y sobre todo, por cierto, no solamente a María Corina, sino a su equipo, a los testigos de mesa que rescataron las actas para demostrar que en el mundo González Urrutia, que los han perseguido directamente en sus casas. 17 jóvenes han sido asesinados desde el lunes simplemente por exigir que se cuente su voto, su expresión, que valga su derecho a elegir el futuro, y por eso hemos pedido ayuda en toda la región, por eso hemos pedido ayuda y que se reconozca lo esencial. Mira, no es un acto de valentía reconocer a Edmundo González Urrutia, no es un acto extraordinario, es lo que corresponde, es llamar al nuevo presidente electo de Venezuela y ponerse a la orden de una reconstrucción que sabemos será compleja, una transición que puede ser pacífica, que tiene que ser democrática porque ganamos con votos, y ahí pudieron jugar un rol estelar los presidentes en Latinoamérica. ¿Se entiende ese discurso, esas palabras suyas de Guaidó? Sin embargo, casi por definición de lo que es una dictadura y por las actitudes que demuestra a cada paso Maduro, los votos no son suficientes. ¿Dónde está la fuerza pública? ¿Dónde están las Fuerzas Armadas en todo esto? ¿Está cada vez más adormecida o todavía hay algún resquicio de esperanza de que puedan ser el elemento que finalmente quite de Miraflores a Maduro? Sí, mira, cuando vives en dictadura, la Fuerza Armada es un factor fundamental para lograr una transición democrática en paz o definitivamente lograr la transición. La cúpula de la Fuerza Armada está cooptada directamente por Maduro. Vladimir Padrino, a quien ya es difícil llamarlo general, portar el uniforme de un país, es honrar la soberanía, es honrar la soberanía popular, y lamentablemente no lo está haciendo en este momento, diferente a los cuadros medios y bajos de la Fuerza Armada, que sufren lo mismo que sufrimos todos los venezolanos. Hoy la represión principalmente la está ejecutando grupos paramilitares armados, les llaman colectivos en Venezuela. Básicamente son financiados por el régimen, son promovidos además por la dictadura, y ha habido una expresión de lo que ha degenerado esto, por cierto, en la región recientemente. Ustedes seguramente han escuchado hablar del Tren de Aragua, por ejemplo. Eso tiene que ver con lo que han sido los colectivos armados en Venezuela y estos grupos. Entonces, esta represión, la gran preocupación que tenemos hoy con las Fuerzas Armadas es que están jugando a brazos caídos. ¿Qué significa brazos caídos? Miren, no están haciendo mucho, pero sí están reprimiendo en algunos países. Maduro, Vladimir Padrino, tienen que entender que la cadena de mando lo señala directamente. Ahora, no podemos dejar de insistir en la Fuerza Armada, porque sabemos que es un factor fundamental en la transición, como no podemos dejar de insistir en la expresión popular, como no podemos echar en saco roto el voto, como tú decías, que a pesar de que sabemos que estamos en una dictadura, nos corresponde, tenemos que ejercer ese derecho. Ahora, los derechos no los estamos pidiendo, no los estamos mendigando, los estamos ejerciendo con mucha fuerza. Ahora, don Guaidó, el hecho de que las Fuerzas Armadas esté sometida y sea uno de los brazos más importantes del régimen dictatorial de Maduro, es clave para que entregue el poder. Aparentemente no tiene intenciones de entregar. Entonces, ¿cuál es la solución que usted encuentra, aparte de las posturas que tienen los diferentes presidentes de la región, también de un poco más lejos? ¿Qué debe ocurrir para que Maduro reconozca la victoria y decida entregar? ¿Es por la fuerza o tiene aún esperanza de que lo haga de forma...? Es interesante la pregunta, y yo creo que esa es la pregunta clave en este momento, el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque hemos reunido gran fuerza popular, 70% de los venezolanos votaron a favor de un cambio. Y miren, no fue una jornada electoral normal, y ustedes lo saben. Hay 17 muertos el domingo a la fecha, asesinados por la dictadura de Maduro por expresarse, por ejercer su derecho. Inhabilitada a María Corina Machado, no permitieron participar a los venezolanos en el exterior, perseguidos los partidos políticos, no hay medios de comunicación libre en Venezuela. Es decir, en ese contexto, aún así, ganamos. Es decir, no es poco haber construido mayoría en Venezuela. La comunidad internacional, la posibilidad de una negociación si Maduro acepta el resultado para lograr la transición pacífica, la Fuerza Armada, la presión de la comunidad internacional. Entonces, ¿cuál es la clave en este momento para la transición? Luego que hemos visto que en los últimos 17 años, no solamente en Venezuela, en el mundo,
Ningún movimiento prodemocrático ha alcanzado la transición. Mira, tiene que ver con incentivos en este momento. Es decir, Maduro no puede tener impunidad. Aquí tenemos que reflexionar también como comunidad internacional si vamos a permitir que sigan masacrando al pueblo de Venezuela, que ha hecho todo y más durante los últimos 10 años, como ustedes señalaban, para recuperar su democracia, o vamos finalmente a apoyarlo. Mire, y más que hablar de la fuerza, porque es polémica, porque cuando tú preguntas qué prefieres, la paz o la guerra, bueno, Claro. no hay ninguna encuesta en el mundo, ningún ser racional que gane lo segundo, sino todos queremos paz, todos queremos vivir en... Pero la paz tampoco es ausencia de conflicto. La paz tiene que ver con justicia, la paz tiene que ver con, por supuesto, orden y todo lo que tiene que ver con bienestar en cada uno de nuestros países. Así que en este momento sí es necesario que la Carta Interamericana de los Derechos Humanos deje de ser poesía, por ejemplo, y se aboque a salvar vidas, que es lo que está pasando en este momento en Venezuela, que el alto comisionado en este momento de los derechos humanos, que los países en la región señalen directamente a Maduro. Hemos visto a un Petro, a un Lula, pidiendo las actas, pidiendo recuento, como si no supieran que Maduro las tiene desde el domingo, porque ellos controlan el Consejo Nacional Electoral. Si eso es para dar un margen de negociación y que Maduro acepte los resultados y se vaya definitivamente, mira, bienvenido. Pero que no podemos seguir aceptando o permitiendo, y ahí pedimos ayuda. Le pedimos ayuda a Paraguay, le pedimos ayuda a los países de Latinoamérica, no permitan que nos sigan masacrando en las calles. Sobre el tema de Paraguay, ¿usted qué opina que el nuevo gobierno fue quien restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela en abril de este año, cuando lo aceptan al embajador de Venezuela? Porque el gobierno anterior había roto las relaciones con Venezuela, el de Mario Abdo Benítez. Este nuevo gobierno vuelve a instalar y le acepta al embajador, y con eso terminan sellando esas relaciones diplomáticas. Y sin embargo, Paraguay igual se unió también al comunicado de los otros presidentes que no reconocen la derrota. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Porque parecería que hay dos situaciones en un mismo escenario. Sí, mira, yo lo hablé, por cierto, con el presidente Santiago Peña recientemente en la ciudad de Miami. Es muy difícil enfrentar una dictadura del siglo XXI, por ejemplo. Hasta hace unos días, Milei también tenía la representación diplomática en Venezuela y gracias a eso pudieron proteger al círculo íntimo de María Corina Machado, que sigue, por cierto, asilada en la Embajada de Argentina, a pesar de que Brasil, producto de la expulsión de Maduro, tomó control diplomático de esto. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, entendiendo que esto es una dictadura, que no se puede reconocer de ninguna manera lo que pasó el domingo, hay también que innovar en cómo enfrentarla. Si tú entiendes que hay que desconocer el resultado del domingo, si tú entiendes que necesitas tener un mínimo de canal de comunicación como lo está haciendo Petro y Lula, no estoy poniendo ese mismo cuadrante, por cierto, el presidente Santiago Peña de Paraguay, porque no lo estaba, por cierto, tienen que ayudar a empujar, digamos, en el sentido positivo de la palabra, para lograr la transición. Pero de nuevo, es un reto no solamente para los venezolanos, relacionarse con un régimen como el de Maduro, sino para toda la diplomacia global. Cuando en el 2019 el presidente Abdo fue uno de los primeros, por cierto, que renunció a la presidencia encargada, fue un acto de audacia, de valentía, de innovar diplomáticamente también, como lo estamos haciendo en Venezuela, cuando enfrentamos una dictadura de este corte. Pero creo que hay que también innovar en diplomacia y poder relacionarse de manera inteligente con la dictadura, no para soportarla, no para de ninguna manera acostumbrarse a ella, todo lo contrario, para saber que hay que rescatar la democracia en Venezuela, y ahí es donde está el reto de la diplomacia en este momento. Guaido, ¿usted cree que la postura, en la conversación que tuvo con Santiago Peña en Miami, le pareció contundente y decidida la postura que le expresó él, o con reservas? Mira, sí, sin duda, creo que fue muy claro su posición con respecto al respeto a la democracia, al acompañamiento a los derechos fundamentales de los venezolanos. Muy firme en ese sentido, debo decir, el presidente Santiago Peña. ¿Qué le dijo? ¿Se recuerda alguna expresión del mandatario? Porque acá todavía tenemos un comunicado conjunto con los otros países, la postura de Paraguay, pero particularmente una declaración muy personal del presidente todavía no la tuvimos respecto a este caso, o sea, bien contundente al menos. Mira, yo estoy seguro que el presidente Santiago Peña, y lo espero así, en cualquier momento incluso pudiera llamar a Edmundo González Urrutia. Esto no me lo ha dicho él, por cierto, directamente en las pasadas horas, ni hemos hablado en las últimas 2 semanas. Pero lo que corresponde en este momento, no solo al presidente Santiago Peña, también al presidente Boric. De nuevo, no es un acto de audacia ni valentía reconocer lo que pasó el domingo en Venezuela. Es muy sencillo, es llamar a felicitar, y no lo digo por lo simbólico que significa. Eso pasa en cualquier país del mundo cuando gana un nuevo presidente. Se reciben llamadas de mandatarios para felicitar, para celebrar, no la expresión de una persona, sino de un pueblo entero que decide ser libre. Así que una llamada a Edmundo González Urrutia para felicitar al pueblo de Venezuela por haber logrado
votar de la manera que votó el domingo, a pesar de todos los obstáculos, creo que es lo que corresponde en este momento. Cuando Bolivia, cuando Brasil, cuando Colombia no firman, no apoyan la postura planteada en mayoría en la OEA, ¿se proponen acaso como un puente para esa negociación y facilitar de una manera el diálogo con Maduro? ¿O con Maduro hay que quemar todas las naves ya y no hay nada que conversar al respecto y tiene que irse o tiene que ir a la cárcel? Mira, a ver, es interesante también la pregunta porque, como te lo decía al principio, bueno, ¿cuál es el punto? Y me lo preguntaba de manera muy acertada, para lograr la transición, ¿no? ¿Cuál es ese elemento para poder, digamos, salir de la dictadura? Y yo creo que es una combinación. Yo creo que si tenemos la suficiente claridad de que Maduro robó una elección y no ha presentado las actas, porque las tiene desde el domingo, porque sería demostrar y presentar las pruebas de su propio fraude, evidentemente no va a ser tal tontería, a pesar de que pareciera tonto, no lo es. Alguien que actúa con brutalidad no necesariamente es bruto. Hay una diferencia de percepción con respecto al dictador Maduro. Entonces, mira, si hay un puente de apertura entre Maduro, Lula y Petro para lograr una salida, una solución, yo lo celebro. Tengo que celebrarlo porque hay que detener lo que está pasando en Venezuela, en la brutalidad con la que está actuando Maduro. Ahora, las acciones de Maduro van en dirección contraria. Represión, tortura, vandalizar la sede de María Corina Machado, perseguir a Edmundo González Urrutia, amenazar nuevamente a la oposición. Entonces aquí la pregunta es más sencilla. Bueno, ¿hasta cuándo le va a dar tiempo Petro y Lula a Maduro para que presente lo evidente, las actas que ya tiene y son prueba de su fraude? Ya vamos a una semana del evento electoral. Yo creo que también el límite temporal es muy importante en este momento, porque aquí está jugando Maduro a ganar tiempo, a que se distienda la presión de calle que hay en este momento, que se distienda la comunidad internacional, incluso a nivel de presión. Y eso no podemos aceptar a los venezolanos. Entonces, mira, bienvenido el apoyo que pretenden dar no solamente Petro y también López Obrador de México, bienvenido. Pero lo importante es buscar soluciones y no darle tiempo a un dictador, porque ahora ¿qué va a decir el dictador? Y se lo pueden narrar de una vez en el manual que han ejecutado. Bueno, hay que ir al Tribunal Supremo de Justicia. Como hay una diferencia con el Consejo Nacional Electoral, hay que ir a la instancia del SAA. Eso evidentemente ustedes saben bien quién controla el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, la dictadura. Entonces, mira, el manual de ellos es muy claro. Yo espero, de manera responsable, que ni Lula ni Petro se sigan prestando para el juego de la dictadura y que esa no votación, esa abstención en la OEA que justificaron porque están, entre comillas, negociando con el dictador, sirva para una solución. De nuevo, esto es lo que tiene que pasar en las próximas horas. Y ya hoy es viernes. Ya, ¿qué más van a hacer? ¿Qué más van a inventar? ¿No? ¿Y saben por qué no han presentado las actas? Para hablar de manera más transparente y más clara todavía. Mira, pues están buscando forjarlas para llevarlas precisamente al Tribunal Supremo de Justicia, que no corresponde, por cierto, no tiene nada que ver con ese proceso de auditoría, incluso en el marco legal, aunque no hay un respeto al marco legal en Venezuela, para decir que entonces Edmundo González Urrutia tiene que llevar las actas él al TSJ, cuando ya son públicas. Ustedes en este momento pueden, por cierto, ingresar en www.resultadosconbzla.com y pueden ver cada una de las actas ciudadanas obtenidas con mucha valentía por los voluntarios que están siendo perseguidos hoy por Maduro por haber obtenido las actas en línea. Cada una de las fotografías, incluso de cada acta, cada resultado, cada mesa, cada voto por partido político. Esto lo saben los Estados Unidos, por eso reconocen a Edmundo González Urrutia de Victoria. Esto lo sabe Perú, esto lo sabe el continente entero. Así que por eso les decía hace unos minutos, no es un capricho de reconocer a una persona o no, es reconocer la expresión popular de Venezuela. Por eso, como les decía, espero esa llamada de felicitación a Edmundo González Urrutia. Y volviendo brevemente al caso de la señora Machado, ¿ustedes creen que si ella es encontrada por el régimen será detenida? A pesar de que hoy no exista... Mira, es una posibilidad... Es una posibilidad cierta. A ver, lo hemos visto en el pasado. Leopoldo López, mismo Enrique Capriles, Manuel Rosales, por cierto, han estado tras la reja por enfrentar a la dictadura hace ya no una década, sino dos. Ya estamos hablando en este caso. Ese, insisto, es el manual de quienes enfrentamos a la dictadura y los sacrificios que hay que tomar. Yo temo por la vida y la integridad de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Y lo digo con propiedad. Me encuentro en el destierro, precisamente porque mi familia fue torturada en una cárcel militar, porque mi equipo de trabajo estuvo torturado tras las rejas, porque fui víctima de 7 veces atentados a mi vida y a mi familia. Resistir eso es muy complejo. Y se los pongo en términos sencillos. Imagínense que ustedes vayan a su trabajo a diario, entrar
al estudio de televisión y los estén esperando para agredirlos, para secuestrarlos, que amenacen a su familia por lo que dicen sencillamente en cámaras de televisión. Eso es lo que pasa todos los días en Venezuela a quienes nos atrevemos a enfrentar a la dictadura. Así que tengo que temer y les pido que denuncien lo que está pasando con María Corina y Edmundo González Urrutia, porque claro que hay una amenaza directa a su integridad. Y para ver si comprendimos bien, al menos en mi caso, señor Guaidó, la recomendación, o al menos lo que usted desea, es que el presidente de la República, Santiago Peña, levante el teléfono y llame al señor Edmundo González para felicitarlo como presidente de la República. Mira, eso es uno de los formatos. Puede ser un comunicado, puede ser cualquier otro elemento. Y estoy seguro que el presidente Santiago Peña lo hará en cualquier momento. Ahora, el eje Rusia, China, eventualmente hasta Irán, podrían ser un factor de fuerza en el que se respalde Maduro para enfrentar esta oleada de cuestionamientos que hay en Occidente. Lo son desde hace ya 5 años de manera muy estratégica y muy firme, cuando los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, impusieron sanciones junto a Canadá, junto a la Unión Europea, entre otros países. Maduro utilizó a Rusia para saltar esas sanciones, hacer un bypass y poder seguir utilizando el dinero de los venezolanos para reprimir, para robar. Y él mismo lo reconoció, por cierto. Tarek El Aissami, quien fue ministro de Petróleo de Maduro, antes vicepresidente con Chávez, es decir, uno de los 3 o 4 miembros más importantes de la dictadura de Maduro está preso hoy. Ellos mismos reconocieron que se robó $23.000 millones. O sea, este cuento del bloqueo, de las sanciones, era mentira. Ellos mismos se robarán el dinero de los venezolanos. Igual con Irán. Tenemos información que en este momento el grupo Wagner, para los que no lo conocen, básicamente mercenarios internacionales con base en Rusia, están viajando a Venezuela porque la Fuerza Armada se niega a reprimir. Están utilizando y tercerizando nuevamente la violencia y el terror para tratar de reprimir al pueblo de Venezuela. Lo mismo lo pasa con Irán, lo mismo pasa con China. Utilizan estos países para saltar los mecanismos de presión que tiene la comunidad internacional, que son las sanciones básicamente, la presión diplomática. Entonces esta especie de autocracia corporativa mundial que representa Nicaragua, Cuba, Venezuela, Rusia, Irán, actúa de manera muy unificada, muy firme, e insisto, no podemos tenerlo a un lado. Es muy delicada la situación porque son autores materiales en acompañar a Maduro en crímenes en contra de los venezolanos. Don Guaidó, gracias por atendernos.